Hola, buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo a través de YouTube y a través de LinkedIn, esta mesa abierta vespertina, una mesa abierta que nos acerca a la figura de, bienvenido, José Ángel Goyeneche, gerente de Landa Propiedades. Y como en las grandes ocasiones, me consta que la tenías apuntada en la agenda, esta cita ya desde hacía tiempo, Miguel de las Morenas, director general de Calibo, Calibo, acompañante habitual de todas nuestras mesas abiertas, pero son las especiales en la persona de Miguel. El hecho de que Miguel esté muy interesado en asistir a esta mesa redonda, a esta mesa abierta, tiene mucho que ver también con la expectación que yo tenía con esta mesa abierta, porque siempre empezamos, José Ángel, pidiéndole a nuestro invitado que haga un repaso un poco de su trayectoria hasta llegar a este momento, pero inevitablemente tu trayectoria profesional va a empezar con un hito que compartimos hace, no sé si ya 35 años en Euromutuo. Empezaste en el sector asegurador, igual que yo, sector obviamente en el que representa con mucha dignidad el presidente del Colegio de Mediadores de Zaragoza, Miguel de las Morenas. Entonces, bueno, de aquella época surgen estas relaciones que se nota que eres una gran persona, que permanecen intactas detrás de tanto tiempo. José. Pues sí, la verdad es que es de hace mucho tiempo, aunque la trayectoria es larga, no ha habido tantos cambios, como si dijéramos, ¿no? Pero sí, lo primero que tuve es la experiencia, y muy positiva, además, que quedó con mucha huella en Euromutuo, en el departamento comercial. Estuve al principio y luego como responsable de vida cuando se crearon los planes de pensiones y toda esa época. Yo te sustituí. Sí, es verdad. Así que de ahí salen nuestras relaciones anteriores. Y la verdad es que, aunque no fue como muchísimos años, quedó una impronta, porque entramos ahí como un grupo de personas que todavía mantenemos la amistad, la relación, y que además 20 años después ibas por la oficina de Euromutuo y te reconocían, no sé qué. Y, o sea, el guiñote como elemento aglutinador. El guiñote, la ira por los pueblos presentando la compañía, y bueno, y en Villanueva y con el francés, y hacíamos estábamos todos solteros, era una época. Villanueva con el francés, ¿cómo se llama? Fernando, que en realidad se hicieron con el francés. Sí, posteriormente del francés, que era el padre, el hijo de la jamonería. Mantenemos todavía relación con, a veces lo hemos tenido una mesa abierta y hemos hablado de esa época. Ya le dije, es que nosotros lo frecuentábamos, pero después. Sí, pues es verdad, fue una época bastante intensa, porque como cuando estás soltero haces mucha más vida social de entre todos los que estábamos allí en las mismas circunstancias, y además fueron la época de todas las bodas, de todos los eventos y bueno, y luego pues fue de gran aprendizaje, de conocer además muchísimo Aragón, porque salíamos muchísimo de viaje a todas las ciudades donde había agentes. Y además, pues yo qué sé, pues fue el inicio de una carrera profesional. Siempre cuando estás en la facultad y eso, parece que el tema comercial siempre yo director financiero, yo en la contabilidad y tal, pero cuando te topas con el tema comercial y ves que además son los mejores remunerados, dices, joder, aquí ahí te tienes que formar y dirigirte porque esto tiene más futuro que otros aspectos. Sí, lo que pasa es que luego hay muchos aspectos de la vida comercial. Porque luego la vida, digamos, lo comercial es ingrediente principal luego de muchas otras actividades, como por ejemplo la actividad de mediación de seguros. Tú ya te tiraste hacia el mundo, fuiste responsable de vida, que vida tiene un componente como de inversión, son productos. Tú ya te tiraste hacia ese mundo de lo comercial y de la inversión. Yo a mí luego en la vida me llevo más por el marketing, sí. Pero tú ya, a partir de ese momento, tú ya encarrilaste. Sí, la verdad es que el tema financiero siempre me había atraído, estaba muy influenciado con mi padre, que le gustaba mucho la bolsa, y ese mundillo lo había palpado también mucho en la facultad y todos esos grupos que hacías de cursos de bolsa y tal. Y fue el siguiente paso. El siguiente paso fue una sociedad de valores de mucho prestigio que era B Asesores Bursátiles, que luego ya pues llegó a ser un conglomerado y se vendió al grupo Morgan Stanley. Y allí pues ya tuve el contacto con el sector financiero, con la gestión de patrimonios, con las salidas a bolsa,
Y bueno, fue otro mundo muy distinto porque ya era como de tamaño pequeño para la ciudad y tenías que tener como una responsabilidad directa de la captación de pasivo, de carteras, etcétera, ¿no? Y eso no lo he abandonado, es decir, que luego ya lo he pedido complementar con más cosas, pero esa experiencia fue muy también estamos en el embrión, ¿no? Todavía cuando yo entré, bueno, acababan de quitar los agentes de cambio y bolsa, estaban las sociedades agencias de valores, que casi todos los dueños pues eran el FG, el Pizarro, eran el César Abierta, o sea, todos los grupos de que cada uno montó su sociedad de valores y trabajaban con las cajas, con tal, y ya se fue abriendo y en competencia y fue también muy gratificante. Ese paso fue también muy fuerte. Porque los seguros, esto ya dejaste ya definitivamente, porque has saludado aquí a Miguel como con la reverencia que se le ha dado al presidente del colegio, como si mantuvieras ahí una vinculación. Mantuvo durante un tiempo, todavía después, sí, aún hacía seguros de vida o seguros relacionados con el mundo financiero, en vida, planes de pensiones y productos de ese tipo, ¿no? Y alguna operación financiera también de prima única, un tema de eso hacía, y de ahí viene también nuestra relación de hace ya unos cuantos años también. Sí, porque luego ya, aunque fui ya de freelance por la vida, como si dijéramos, entré en una agencia de valores aragonesa que era ABA y pues Miguel entonces estaba trabajando en Pintertour y entonces pues todos los planes de pensiones, primas únicas, endowments y cosas así, los hacíamos con ellos y teníamos una relación habitual. Y yo era el responsable dentro de la agencia del tema de seguros y como si dijéramos, siempre hemos mantenido esto y ahora cuando tenemos la sociedad que es financiera y de inmobiliaria, pues somos subagentes o colaboradores de Calibo, o sea que tenemos tenido relación. Muy bien. Bueno, ya casi hemos llegado a Landa, has hablado ya de la sociedad que tenéis, cuéntanos un poco, entramos ya si quieres en esa... Sí, a ver, de los cenizas de la agencia de valores, una serie de empleados, pues constituimos una sociedad y auspiciados por una sociedad de valores de Madrid, que es el Link Securities, y que quisimos seguir como la trayectoria de la intermediación, la gestión de patrimonios y tal. Nos hicimos también agentes de Bankinter y entonces pues mezclamos a la gestión de patrimonial con la intermediación. Pero ya eran tiempos de descenso de márgenes, del Internet, ya empezaron a tarifas planas, ya no había el mercado como antes de renta fija o de OPVs que daban pues más rotación a las carteras y tal. Y eso ya constituimos Landa, Servicios Financieros S.A. y ahí estuvimos unos 4 o 5 años exclusivamente con el tema financiero, pero por supuesto teníamos socios que tuvimos la habilidad o la suerte de involucrar a bastantes accionistas. En vez de ser una sociedad de 3.000 euros, éramos de 600.000. Y eso pues te da cierto colchón y cierta visión de futuro. Aunque no tengas un porcentaje tan alto del capital, por lo menos te da la estabilidad de mirar las inversiones, acometer cosas con proyectos a medio plazo, ¿no? Y a muchos de ellos decían, oye, joder, está el tema inmobiliario, estábamos antes del 2008, que es que sois tontos porque estáis ahí tocando el dinero de la gente que está vendiendo solares por no sé cuánto y tal, ¿no? Y así empezamos. Poquito a poco empezamos a meternos en el tema y casi nos metimos en el 2006 y el 2008 ya, gracias a nuestras intervenciones, pues vino la gran crisis y la gran burbuja. Y echasteis la burbuja 2 años ahí para hinchar ahí la burbuja, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, en verdad es que tener pocas estacas mentales te permite crecer mejor, ¿sabes? Entonces, como nosotros no teníamos como los hábitos de dar los pelotazos, ni de trapichear, ni ese hábito un poco atapuerco de cómo se hacían las cosas y cómo, porque al ser un sector muy liberalizado, pues tiene esos que el calor del dinero o el calor de las oportunidades interviene muchísima gente con poca formación, ¿no? Es un reto que tenemos en la
en otras comunidades autónomas han conseguido, de conseguir pues que un registro de agentes inmobiliarios para que tenga una formación, una garantía de responsabilidad civil, etcétera, pues que esté un poco más regulado, un registro, pues exigir algo para que ejerces de una profesión que intervienes en las operaciones más importantes de la vida de las familias. Entonces, cualquiera de ellos se puede dedicar. Entonces, como decía, al no tener esos estacas mentales, empezamos a formarnos, a ir a congresos de formación, de tecnología y tal, y claro, pues empezamos a hacer pues como el desarrollo como si fuéramos estadounidenses, ¿no? Es decir, pues el grupo de cómo dar calidad, de cómo tener tecnología, cómo dar mucho servicio, mucho valor añadido, y eso ya se quedó en el ADN, y todo el que pasa por Landa pues pasa por mucha formación y mucha digitalización. Ahora analizaremos, me interesa analizar contigo un poco cuáles son los elementos que influyen en el posicionamiento, en el éxito de una sociedad de este tipo, pero lo cierto es que algunos de estos debéis manejar porque en 15 años que lleva, hablo de la parte ahora inmobiliaria, bueno, pues no conocemos los números, pero el ciudadano de la calle que se fija en los carteles, en el inventario, en las operaciones que intermediáis, diría que sois, si no el referente, uno de los referentes de aquí en Zaragoza. Sí, la verdad es que es así. En realidad, la opinión general o lo que vemos desde el sector es que son todo microempresas. Entonces, casi todo el mundo está entre 1 o 5 empleados. Entonces, la visión estratégica que tuvimos yo con Juanma, con Marta, los socios fundadores, y en ver el medio plazo es, en vez de estar, no sé, en vez de ganar 100 para mí solo, prefiero ganar 500 para un grupo de 5 y mi parte es más de 100. O sea, que en realidad, ¿por qué? Porque cuando ya coges dimensión, departamentalizas la empresa, puedes abarcar muchas áreas de negocio, pues de industrial, vivienda, locales, etcétera, y luego puedes especializarte. En vez de hacer de hombre orquesta y hacer de todo, que además ni yo soy muy gran informático, ni tengo conocimientos de muchas de las tareas que hacen mis compañeros, pues así puedes asignar tareas o funciones a los que más habilidad tienen en cada cosa. Y eso hace que te vayas posicionando en el mercado y te vas teniendo un poco de referencia en el mismo. Entonces, si quieres, antes de entrar ya a concretar un poco cuáles son esos elementos, has apuntado alguno, pues la especialización, la formación. Vamos a hacer una radiografía de Landa, del grupo Landa o de Landa a fecha de hoy, porque yo creo, vamos, por lo que decías, si no he entendido mal, tenéis la dimensión todavía de intermediación financiera y tenéis la división, o como lo llaméis, de inmobiliario. Un poco cuál es la estructura accionarial, cuál es la dimensión de gente que estéis en cada sitio. Bueno, a ver, empezando por accionarial, la verdad es que empezaron siendo socios, clientes del mundo financiero. Claro, estamos hablando hace 20, 21 años, y esos poco a poco pues se han ido retirando por la edad y por el viraje que tuvimos, ¿no? Entonces yo, cada vez que había alguien que quería salir de la sociedad, pues se le ofrecía al grupo, al núcleo duro de las personas que estábamos allí como con más antigüedad, y eso hemos conseguido que en este momento pues haya solo 2 o 3 accionistas externos y los demás seamos todos parte del accionariado. O sea, un valor añadido que tiene es que los empleados puedan ser accionistas, muchos de ellos. En este momento estamos 16 personas entre colaboradores y empleados, y yo creo que para Zaragoza es una dimensión... 16 entre las dos actividades. Entre las dos. Hay una persona en el departamento financiero que da servicio de wealth management, o sea, de un poco de gestión, pero también ahora con el mundo inmobiliario, pues con toda la intermediación hipotecaria. Y él es el que lleva la responsabilidad, también con los seguros, pues de coordinador, y así ofreces un valor añadido también a los clientes de poderles ayudar o asesorar en el tema de la financiación, que muchas veces no están muy duchos o no tienen buenas condiciones. Y luego pues tenemos un departamento de marketing que es de una persona que nació con la sociedad
y que había trabajado con nosotros, pues al principio, claro, hace 20 y tantos años o 30 de secretaria, y ahora es la responsable de marketing, está haciendo un máster también en ESIC y bueno, pues es la que ha tomado esa batuta porque la coordinación y postventa está dentro de su equipo, de su esfera de influencia, y ya no es una persona que están tres para esas labores. Entonces, lo que decía antes, la especialización. Una de las cosas que nos diferencia del mercado y de casi todos los competidores es que nosotros tenemos dividido el departamento comercial entre agentes del vendedor y agentes del comprador, lo cual persigue que cada uno primero se focalice en las habilidades que tiene. Los agentes del vendedor son gente experimentada, con muchos años de experiencia y que tiene muchos conocimientos pues, de la valoración de los activos, de la relación interpersonal, de la negociación, etcétera. Pero, sin embargo, esas personas no se mezclan con los compradores desde el punto de vista, como si dijéramos, de tener los mismos intereses. Y entonces el agente del comprador representa a los compradores, intenta y consigue la mayoría de las veces conseguir su confianza, pues para presentar una oferta que sea competitiva, pero que sea plausible, y se la presenta al agente del vendedor, que se la transmite al propietario. Y así no colusionamos intereses y tenemos diferenciado las tareas, por supuesto. ¿Y esto no es habitual en el sector? No, casi. Yo no digo que no sean, deshonestos, sino todo lo contrario, porque nosotros también buscamos los equilibrios, pero parece que es más fácil buscar equilibrios cuando representa solo a una parte y a otra que representar a los dos en la misma operación, ¿vale? Sí, y además el equilibrio al final, quiero decir que el equilibrio es si se hace el matching, pero en todo caso, si es un activo para vuestro negocio, el ganar la confianza de los vendedores, de esta manera parece que se canaliza mejor y digamos que tenéis la capacidad a lo mejor de tener más opción de inventario que otros que tengan la otra fórmula, y lo mismo pasará con los compradores. Sí, así es. O sea, ese es el objetivo. Primero, focalizar a cada persona en las tareas que hace mejor. Porque un agente del comprador puede ser una persona con menos experiencia, pero sin embargo con muchas habilidades comerciales. Pero no le digas que capte mucho porque no tiene esfera de influencia suficiente ni antigüedad suficiente. Entonces, son grandes comerciales, pero no son grandes captadores. Prescriben de vez en cuando, ¿no?, a la gente del vendedor o una vivienda, pero no son los que esto. Sin embargo, la gente del vendedor no tiene que hacer las tareas de visitas, de miles de visitas para conseguir una oferta y luego tal y cual, sino que está focalizado su optimización del tiempo en la captación. Es un factor importante para captar, y otro que quiero nombrar con mucha preponderancia es el de pertenecer a una MLS que dicen en Estados Unidos, que se llama Portalia, MLS Zaragoza, que yo tengo el honor de presidir, y en estos momentos estamos 18 agencias inmobiliarias asociadas. Y cuando vas a un vendedor, pues con un tríptico de 18 agencias que te pueden vender, pues es más fácil conseguir su confianza y lo que llamamos conseguir la exclusiva compartida. ¿Por qué? Pues porque tú le estás dando la base de datos de los 18, es decir, los demandantes que tenemos en nuestra base de datos con el mismo CRM compartido, a una persona. No tienes que tener 4 o 5 agencias o 4 o 5 contratos. Pues parece el neolenguaje, lo de la exclusiva compartida. Sí. Claro, porque hay una asociación, una sociedad que es la que tiene capacidad de firmar, ¿no? Entonces hay una exclusiva, hay un contrato y ya esto está organizado de puertas adentro. Claro. Nosotros competimos, es como competencia, ¿sabes? Un poco competimos en la captación y colaboramos en la venta. Entonces, 2 colegas podemos ir a por la misma vivienda, por el mismo propietario, y el que se lo lleva, ¿no?, como si dijéramos esa exclusiva, y lo representará, un solo representará. El que capta la exclusiva para la sociedad, de alguna forma tiene unas ventajas, claro. Es decir, tiene ahí ya garantizado unos emolumentos, claro. Y teniendo vosotros, claro, yo entiendo que aquí también vosotros tenéis una estructura que os da ventaja. Es decir, oye, tenemos los agentes del vendedor, que es gente como muy especializada, y al mismo tiempo le podéis ofrecer ante las dudas, y además tenemos el respaldo de todo este potencial vendedor. Por supuesto. Además de nombrar, pues que también hemos hecho un esfuerzo. Nosotros, yo digo como anécdota, pero porque sacó pecho.
en la pandemia, durante el tema del confinamiento, nosotros hacíamos 2 webinars, que no sabíamos lo que era Zoom, nadie en la oficina, hace un año justo, y hacíamos 2 diarios, ¿eh? Acabábamos para tocar a las 8 de la tarde en Las Palmas, ¿no? Pero invertimos en 2 pantallas de digitalización en las salas de reuniones. De Test Hub. Exacto, que es socio también nosotros. nosotros. Documentación nos está diciendo. Y también compramos una Matterport, que es la cámara esta que hace en 360, y en 360 para hacer las visitas virtuales, para poder medir desde el ordenador las estancias, hacer una visita de habitación en habitación, y solo hicimos ERTE para 2 personas 2 meses. Y lo demás era invertir y salir adelante. Entonces, cuando salimos el 14 de mayo, o cuando nos dejaron, pues salimos con toda la fortaleza que podemos, ¿no? Y eso ya se ha quedado para no parar. O sea, hay una cosa en nuestro ADN que es la actitud al cambio, ¿no? La adaptabilidad. Y eso, pues aprendimos que en la pandemia teníamos que acomodarnos a esa nueva situación, y en vez de decir, pues todos alerte y a ver qué pasa aquí, pues dijimos, no, llamar a todos los clientes, vamos a darle cercanía. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues vamos a invertir en esto, vamos a invertir en otro. Esto es lo que estás contando, es más que decir, oye, tenemos la capacidad de adaptarnos al cambio. Es que sois también agentes transformadores, es decir, vosotros estáis generando el cambio que otros a lo mejor tienen que sufrir. Bueno, lo da un poco el tamaño también, Ramón, claro. Porque precisamente pues eso me permite a mí estar en esas guerras en vez de estar pues en las visitas o en las negociaciones, ¿no? Me puedo dedicar o a operaciones especiales que dicen en la oficina o precisamente pensar en la estrategia, pensar en proveedores. Pues yo pertenezco al colegio de APIs en la Junta con Fernando Baena, pertenezco a la asociación de FAI, que es la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, representando a Portalia, y ahí te permite conocer a los punteros nacionales y extranjeros, y eso hace que tú también te incorpores rápidamente técnicas o procedimientos más novedosos, ¿no? Y en eso estamos. De las fortalezas que tenéis, por lo que estás contando, está el equipo. Es decir, joder, más que lo evidenciáis. Es decir, entras en la web de Landa y en realidad, pues, quitado, digamos, el interfaz habitual de las inmobiliarias, compras, ventas, locales, no sé qué, ya entran en búsqueda. Lo que estáis transmitiendo es el equipo, son todo fotografías vuestras del equipo, etcétera. Y cuando entras a ver a Portalia, se nota que allí habéis trasladado parte del mismo ADN, porque es algo lo mismo. Es decir, veis la importancia de las personas, de los equipos. Hablabas de la importancia que concedéis a la formación, al estar al día. ¿Cómo es este sector desde el punto de vista de... Trabajamos en muchos sectores donde vemos que las empresas tienen problemas para incorporar gente cualificada, a lo mejor quizá con elementos técnicos, pues no sé, o soldadores, o informáticos, programadores, etcétera. ¿Cómo es vuestro mundo? ¿Cuáles son las capacidades que pedís? ¿Cómo de integración en el equipo? ¿Cuánta rotación hay? Intuyo por la que a lo mejor hay perfiles distintos en los agentes del vendedor y los agentes del comprador. Sí. Mira, tradicionalmente las grandes franquicias o las grandes empresas, incluso en Zaragoza, pero sobre todo en las grandes poblaciones, tienen como un departamento de reclutamiento. Es decir, está una persona casi dedicada exclusivamente al coach, a la rotación y tal. Y eso es ¿por qué? Pues porque normalmente se coge gente con mucho impulso, pero a veces no formados, porque si vienen de otras... El tránsito natural es que si tú eres bueno en tan comercial, en una inmobiliaria, y ves que los recursos propios no son muy altos, dices, joder, esto lo monto con 3.000 euros, con mi novia, con mi mujer y con otra persona del equipo, y nos montamos en esto porque con 400 euros tenemos un local. Somos muy locuaces y platicadores, y entonces esto lo tenemos chupado. Por eso la atomización tan grande. Pero entonces... ¿qué pasa en las grandes franquicias? Pues que tienen un sistema de aprendizaje, de coach y de tal, que hace que pues te intenten vincular más tiempo, ¿vale? Y en eso están, pero tienen
El problema más grave que tiene el sector siempre ha sido la rotación. Y vuelvo a diferenciarnos. Vuelvo a diferenciarnos porque en 20 años de actividad solo se ha ido una persona de Landa que no queríamos que se fuera. Y solo hemos invitado a 2 personas a que se fueran. O sea, quiero decir que el resto, con más o menos antigüedad, es que se sienten partícipes del proyecto. Hacemos un marketing que es personal y corporativo. O sea, se sienten formados. La imagen de marca que les ofrece cuando van a las visitas o a la captación, claro. Y entonces la remuneración es la de mercado, pero claro, es más alta porque conseguimos más tarta, más parte de la cuota, ¿no? Entonces, no digo yo que voy a dar lecciones a Keller Williams, ¿verdad? Porque tienen centros de negocio con 400 personas u otros así, ¿no? Pero cuando a nosotros nos intentan captar para esas marcas, digo, joder, después de tener la marca y lo que hemos hecho, pues desde luego que tienen muchos valores, y tienen tecnología y claro, y tienen pues el sistema retributivo, el tema de formación, lo tienen cada semana un coach para cada 10 agencias, no sé qué. Desde luego que te harían crecer a una velocidad más alta. ¿Y nosotros qué problema hay en el sector? Pues captar gente que tenga, como si dijéramos, el agente, el vendedor, es más difícil de captar porque si lo captas de la competencia, viene con sus creencias y luego no. Prefiero que nosotros tenemos un marketing inbound, tanto para los clientes como para los agentes. Viene la gente, hoy me han mandado un currículum una persona, o sea, quiero decir que nos mandará uno al mes. Y entonces, si tuviera necesidad, tengo 10 personas como para entrevistar que alguno podría encajar. Y sin embargo, pues no sé, creo que los de mi equipo no se están postulando por ningún sitio porque están en... Yo creo que además lo transmiten mucho en redes sociales, ¿no? Son muy activos en todos estos temas, ¿no? Y transmiten una modernidad que no se corresponde, entre comillas, con el sector en el que pertenecen, ¿eh? Sobre todo comparados con las grandes o con algunas de las tradicionales, ¿no? De las inmobiliarias importantes, ¿no? Y entonces ellos transmiten una imagen de modernidad que yo no estaba acostumbrado tampoco ni nadie a ver esa imagen que ellos tienen, ¿no? Que transmiten, ¿no? Y eso es muy importante también a la hora de... Imagen de empresa y luego cada vez cuando ves también a las personas que representan a las empresas en las transacciones también te das cuenta que es gente que en sí mismo tienen entidad, una presencia. Hablabas de una esfera de influencia, supongo que eso también es otro criterio interesante, gente relacionada y gente profesional representada por una marca. Mucha actividad de coaching y de estar muy metidos permanentemente. Además compartimos incluso algún formador y tal, o sea que es que ellos están muy metidos en esos temas también, ¿sí? Y hablabas antes de un momento de crisis, digamos, de la mediación tradicional en productos de inversión, las tarifas planas, internet, etcétera. En el mercado inmobiliario, ¿esto cómo está? O sea, ¿en qué momento se está de transformación de las dinámicas de negocio? Operadores digitales, ¿en qué mundo se estáis moviendo y qué expectativas hay y qué capacidad tenéis las empresas grandes para Zaragoza, pero medianas, pequeñas en el mundo global para adaptaros? La verdad es que el mundo actual no se parece en nada a lo de hace 5 o 10 años, de cómo se preparan las operaciones o cómo se hace el marketing, etcétera. Pero estoy convencido que no se va a parecer en nada los próximos 5 o 10. Entonces, yo creo que si tienes la voluntad de adaptarte al cambio y tener un barco que puede virar con cierta soltura, pues lo haces más deprisa que el resto, ¿vale? Entonces, están naciendo los PropTech, que es Property Technology, que están auspiciados por grandes fondos de inversión con muchísimos recursos como para digitalizar muchísimo las operaciones. Pero estamos todavía en un mundo de negociación y la negociación, el 90% es vis a vis. Entonces, en realidad no dejan de ser empresas de marketing caro, porque nosotros cobramos a éxito, puede pensar que la gente que son mucho o poco, pero claro, es que invertimos mucho para no cerrar el 100% de las operaciones que tenemos. Luego tenemos que repartir los ingresos entre todas las que hacemos, ¿no? Y estas empresas te hacen un marketing que te cobran poco en teoría, pero te cobran un fijo. Y luego, ¿qué haces? ¿Quién enseña? ¿Quién negocia? Cada vez la tarifa va subiendo más y más. Y bueno, es lo de siempre.
si das valor añadido, pues los honorarios son relativamente bajos. Quiero decir que nosotros no en vano tenemos más de 200 reseñas. Somos, desde luego, de lejos la que más reseñas llamas reseñas a cada en uno Google. De los, vale. En Google. De comentarios. De exacto. Reseñas de experiencia de usuarios y, por supuesto, bueno, con un 4,8 de valoración y eso también es porque las auspiciamos nosotros, ¿no? Cada vez que firmamos con alegría, pues les mandamos el enlace, pero porque es nuestra obligación de marketing. Pero es una obligación también saber a la sociedad lo que nosotros estamos haciendo bien, ¿no? Porque es un elemento, por supuestísimo, de comparación, ¿no? Como cualquier TripAdvisor o cualquier comparativa. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros estamos ofreciendo valor añadido con un marketing pues lo más adaptable posible. ¿Qué otro grupo de empresas hay? Pues bueno, las grandes franquicias y tal. Pero la verdad es que nosotros, en el mundo local, en Zaragoza, que tenemos un esto endógeno de que somos nosotros los que compramos y vendemos sin poco ruso y poco chino, quiero decir, de nivel, que tal, o grandes operaciones de fuera, pues lo que tienes que hacer es que la esfera de influencia, pues es acudir a tus exposiciones, a tus charlas, a tus eventos. ¿Por qué? Pues porque te consideren, no a mí, sino al grupo nuestro, que estás en la onda, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos prodigamos. Porque hablabas de las PropTech como, digamos, la última generación de marcas que influyen en el mercado, pero de lo que sí que estamos acostumbrados es a los tradicionales marketplace, a Fotocasa, Idealista, que esos en realidad son, en cierto modo, también un aliado para vuestra actividad, ¿no? Así es, así es. En tiempos era el papel en el Heraldo y era como un monopolio local o un oligopolio. Y ahí nuestra queja en general es un poco ese oligopolio que se ha formado también entre las 3 o 4 grandes. Y entonces el diálogo con ellos no es muy sencillo, porque te marcan mucho su territorio, sus condiciones y tal. Pero también, ¿no? En la pandemia, pues muchos colegas se dieron de baja de todos los portales. Nosotros hicimos, como muchísimos proveedores o el dueño de nuestro local, pues intentar negociar las tarifas durante 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro cliente es el cliente vendedor, es el que nos ha contratado para que los pongamos y, joder, si los sacas de los portales estás quitando el 95% de las posibilidades de contactos, ¿no? Entonces, no. Lo consideramos como un gasto necesario, no es un partner deseado porque estamos peleando por 50 sitios para intentar generar un gran portal de los profesionales, pero desde que yo llevo en este mundillo lo llevamos oyendo y hay varios proyectos más o menos maduros, pero para conseguir un poco de cuota tienes que invertir millones y millones de euros. Y es que además este tipo de portales están sometidos a las dinámicas de red. Es decir, un portal vale el inventario que tiene y los usuarios que tiene. Además, es una red con usuarios de 2 tipos. Entonces, llega un momento en este tipo de dinámicas que muchas veces se da que el que gana se lo lleva todo. Es decir, llega un momento en el que qué sentido tiene poner mi casa en este portal tan majo, tan no sé qué, pero si todo el mundo, los compradores, los vendedores están allí, el sitio donde vas a encontrar el inventario de 1000 casas es allí y no en el de 20. Es algo que me digas, no, es que estoy súper especializado en áticos, o en mansiones de no sé qué. Pues vale, pero si no, es que ya las dinámicas de Idealista y Fotocasa, que esos se mantienen así, ¿no? Sí, depende de las zonas, pero yo creo que aquí Idealista tiene más cuota, pero a nivel nacional también, y bueno, y recientemente la han valorado en 1.200 millones de euros, o sea que menudo pelotazo. Pero yo no quiero amargarme nunca con estos temas porque los considero aliados y punto. O sea, es una inversión que tengo que hacer y la hago. ¿Por qué? Pues porque tengo que invertir el 5% de mis recursos o de mis ventas o el 10% en marketing y entonces donde me llegan los contactos no lo puedo decir no los invierto. Y eso, me debo a mis clientes y yo les digo qué herramientas utilizo para que su vivienda sea visible en el mayor sitios posible, con la mejor calidad y luego que mi equipo será el que mejor lo trate
y además conseguiremos un precio mejor que una Proctest, mejor que alguien que diga que no cobra y mejor que usted. O sea, si no, ¿qué valen nuestros honorarios? Los honorarios valen la tranquilidad y decirles que aún encima por expertos y porque nos dedicamos y estamos 100 veces o más en el notario cada año, joder, pues tendremos alguna experiencia mayor que usted que va una vez cada 15 años de promedio y hacemos esto de una tarea muchísimo mejor, ¿no? Con más eficiencia. Y conseguiremos que además, sin llegar al, como si dijéramos, a esto personal de cuando visceral de la venta y la compra, sino representándoles profesionalmente, conseguir mejores precios. Un poco recapitulando, entendiendo la dinámica, que si tenéis un mercado de captación y un mercado de venta, dais más importancia, es más relevante el mercado de captación, porque teniendo a Portalia, digamos que la salida, en todo caso, de las propiedades está amplificada. Para captar, estáis usando gente, habéis creado una marca que genera confianza, utilizáis captadores especializados que en sí mismo también sus perfiles, su experiencia como profesionales generan confianza, formación. Y lo decía antes, una marca digna y de buena presencia que hace que bueno, pues que la gente quiera confiar en vosotros. Parte de ese marketing, de esa marca que Miguel decía, oye, una marca de una empresa moderna, unas oficinas espectaculares, presencia en redes sociales, tenéis, de alguna forma dimensionáis vuestra presencia pública participando en actividades, en asociaciones, etcétera. Y me ha llamado la atención un marketing súper interesante de hacer estudios, de analizar, de dedicar tiempo a generar contenidos, papers, estudios que ponéis en el mercado, que eso engrandece la marca, hace que los medios de comunicación, que la gente dé que hablar, etcétera. Me ha llamado la atención el último, que es también decir, idealista, sobre los precios de los garajes. Esto lo hacéis a menudo, ¿no? Sí, sí. Tenemos, en Zaragoza tenemos una cosa muy buena y es que una empresa que está vinculada con la universidad y que hizo un desarrollo que lo utiliza la DGA para las valoraciones de los activos y que lo utilizan el Colegio de Registradores a nivel nacional para venderlo a Quinsa o a las valoradoras y a los agentes inmobiliarios, que nos da, y el desarrollo fue desde aquí, de la empresa, se llama Gamerin, y hace unos informes trimestrales estadísticos que son muy buenos, de la mano de Luis Fabra, como figura representativa, y entonces nosotros somos patrocinadores de ese portal y entonces nos hacen los estudios como con nuestro logo, ¿de acuerdo? Y entonces hacen de vivienda cada trimestre y tal, y luego pues de cada sector, de locales y esto. Entonces, nosotros nuestro marketing, que como he comentado antes, es un poco de inbound, que se decía de atracción, hacemos post. Ahora tenemos una empresa de marketing que nos tutela desde hace un mes y medio. Hemos hecho un contrato a 5 años para que nos haga los posts, para que nos haga expertiser, ¿no?, del sector, para que mis intervenciones en LinkedIn o en Facebook sean de aportación de valor, para que la gente, y lo digo con total transparencia, nos elija, pues porque considera que nosotros estamos conocedores bien de su zona, de su piso. Y no discrimino por ámbitos, que quiero decir que aunque tengamos la idea de que somos empresa de pisos o de viviendas de segmento medio alto, y es nuestro si dijéramos, nuestra aspiración, pero somos tantos y con tan grande que cualquier piso, yo qué sé, de una herencia, de un divorcio, de un juzgado, de lo que sea, de cualquier tamaño, o incluso tenemos una persona también dentro de esto que lleva los services, o sea, somos agentes de 3 o 4 fondos de inversión y son pisos, muchos de ellos destrozados, de nivel medio-bajo, y esta persona lo hace eficientísimamente, tanto la representación de los fondos como la comercialización. Y por otra parte, pues tenemos también otra persona que lleva solo alquileres, porque a los alquileres pues no los rehuimos porque es un flujo de que muchos clientes compran para alquilar, salen clientes que luego venderán y es unos ingresos recurrentes que son anticíclicos. O sea que cuando bajan a veces las ventas, sin embargo los alquileres son estables o aumentan. Entonces tocamos esa materia, ¿no? Pero sí que es muy importante. Y luego quiero decir también que los agentes del comprador
Es cierto que igual no tienen que tener la cualificación desde la experiencia, pero tienen unas habilidades tremendas, Claro, porque claro. que te lo enseñe una persona con un dossier, llevándote un plano, un proyecto de transformación de la vivienda, explicándote la hoja de visita, los honorarios que va usted a pagar y las posibilidades que tiene y cómo lo haría y tal, ganando la confianza de una persona que era desconocida, a que te lo enseñe una persona con dos manos en el bolsillo y diciéndote, pues oiga, lo quiere, si no, pues tal, hágalo, con una presión inusitada, con artimañas y tal, pues cambia, que dicen en mi pueblo. Cambia. A la zona, para los... de grita a la zona. Muy bien. Oye, hablabas del mercado alquiler-compra, que es anticíclico. ¿En qué ciclo estamos ahora? No. ¿Estamos en un ciclo de compra o en un ciclo de alquiler? Hombre, el alquiler es bastante estable, ¿eh? El alquiler es como ayer que comentabas el informe de trasteros y garajes, pues esos son mercados con beta baja, o sea, con precios menos oscilantes que la vivienda, ¿de acuerdo? En la vivienda hay una cosa, un factor muy positivo que hace que se acerque muchísima gente, sobre todo inversores, y es que los tipos casi en negativo y con la versión tradicional que hay al riesgo de la bolsa o de los fondos, etcétera, se está acercando muchísima gente a invertir para sacar un 3, un 4 y un 8% en viviendas de 40 a 140.000 euros, ¿vale? Entonces eso hace que la demanda sea alta en ese segmento. Es verdad que el paro es una variable estadística que cuanto más aumenta el paro, menos transacciones hay o más baja el precio, pero se está supliendo bastante por eso y por la aspiración de tener una vivienda con más metros, con terraza, con jardín, que ha hecho que todos reflexionemos en la pandemia, que esto lo digo en el discurso porque lo ha dicho bastante gente, de que estemos haciendo un flight to quality, ¿no? O sea, a ver si conseguimos tener algo más de metros, porque hemos estado muchas horas durante muchos meses y porque no invertimos en nosotros mismos en vez de comprar un coche, no sé. Entonces, la gente, por eso las empresas de reformas, de mobiliario, están teniendo bastante buen recorrido durante esta temporada. Entonces estamos en una parte del ciclo en Zaragoza de precios normales. No digo ni. Por supuesto, estamos todavía a un 30-40% de precios del 2008, cosa que en Madrid y Barcelona como el techo tope máximo de precios que hemos alcanzado. El día el año de la Expo fue el año que en Zaragoza fue. Nuestros pisos, nuestro patrimonio inmobiliario vale de media un 30% menos de lo que valía en el 2008. Exacto, sí. Aunque eso es una ilusión financiera, porque si es nuestra vivienda, al final, si la vendes, casi es mejor que hayan bajado todo, porque la aspiración de un piso más grande, el gap es más pequeño cuanto más bajos son los precios. Pero sí, digamos que entre el 30 y el 40% en un valor medio están todavía los precios, lo cual hace quizás más accesible, ¿eh? Entonces, por eso, si lo recordáis, en el año 2007-2008 la gente muchos jóvenes se tenían que ir de su barrio, de Delicias, Torrero, a Cadrete o a Cuarte o más lejos, o a Santa Isabel o zonas así, porque los pisos eran accesibles en esa zona. Claro, luego eso es lo que explotó, porque la gran construcción en Cadrete o en lejos de la ciudad, pues es lo primero que cayó, ¿no? Y entonces, ahora, sin embargo, pues puedes comprar en Las Fuentes, en tal, pisos para reformar por 40 o 50.000 euros y ya es más asequible. Luego, que haya una estabilidad en precios y no grandes subidas es bueno y sano para todo, ¿eh? Entonces, estamos en un momento, como siempre, de incertidumbre, pero yo creo que hay de transacciones más o menos a un nivel normal. Porque, claro, vosotros, el mercado inmobiliario de venta, de compra, en realidad hay como dos grandes, compra nueva, donde vosotros apenas, no sé si estáis posicionados allí, y luego todo el mundo. Entonces, claro, supongo que las transacciones de venta de pisos de segunda mano están también condicionadas con cuál es el momento, el inventario de solares, de construcción, de tal. ¿En qué momento estamos en Zaragoza respecto a lo que se está construyendo, lo que se está haciendo? ¿Qué perspectivas hay que afecten a vuestras expectativas de negocio? Bueno, a ver, la obra nueva va bien porque ha estado muchos años parada. Los solares que están saliendo, casi todos estaban
gestionados a través del Sareb y eran de clientes de los bancos y las cajas que los han... y entonces, como si dijéramos, indirectamente ellos están involucrados también en el éxito de las nuevas transformaciones, etcétera, ¿no? Están teniendo una cuota de alrededor del 25% en estos momentos. Pero hay demanda, tienen, yo con todos los que hablo que tienen obra nueva, pues se van vendiendo, se van reservando y se van vendiendo con fluidez. Pero no por eso los precios se desbocan, ¿eh? Y entonces a nosotros nos afecta. Bueno, ahora, por ejemplo, a Portalia hemos cogido una cooperativa en Valdefierro y les vamos a comercializar en exclusiva. Entre los 18, pues tenemos ahí un reto de hacerlo bien para que en el futuro nos pueda este gestor, que es de Pamplona, nos pueda aportar más solares que está analizando en Zaragoza. O sea, el suelo en Zaragoza se está desarrollando muy poco a poco, por ejemplo, en Arcosur, pues delimitado por más cohesionado a una zona para que se vaya desarrollando y luego otra. Y hay bastante movimiento pues en la zona de Miralbueno, en la zona de Cuarte, o sea, en la zona... Y en el centro es que hay poco solar, pero las casas viejas que se venden o se ponen en el mercado, pues ahora en Espocimina hay una, o en la calle Mayor... Eso está muy demandado, ¿eh? A nosotros, ¿cómo nos afecta? Pues a nosotros como intermediarios, si tenemos la fortuna o la habilidad de conseguir propietarios individuales que venden, por lo que sea, su casa, que mucha gente tiene casas de 4 o 5 alturas en barrios que eran viejos de su abuelo, etcétera, etcétera, pues luego también podemos comercializar cuando el promotor le vendemos ese edificio con la condición o con el compromiso de poder comercializar. Y es una forma de penetrar en otra área de negocio que nos puede pues, generar contactos, etcétera, ¿sabes? Hemos repasado el mercado de la vivienda. Si hablamos de locales comerciales, estamos hablando del apocalipsis total. No. Bueno, conocéis bien perfectamente a Fernando Baena, y además que es un especialista en la ciudad de los locales, y siempre lo dice, que bueno, pues lo que pasa es que yo soy un poco a veces crítico, pero bueno, crítico con los propietarios, porque si nosotros somos empresas que a veces que eran un poco casposas en el sector, pues no te digo también la poca adaptabilidad que tiene mucho propietario con recursos, ¿eh? Porque yo creo que es un tema de oferta y demanda. Cuando en la calle Alfonso se pagan 20.000 euros al mes, pues luego ya no tenemos... O sea, tenemos esa estaca aquí que no podemos bajar a 10.000. Cuando los negocios ni dan lo mismo ni tal. Y entonces, y aún encima, si lo alquilo en 10.000, pues tengo que hacer un contrato a 5 años, porque si no voy a estar 10 años cobrando solo 10.000 más el IPC. Porque se acuerda de cuando cobraba 20. Y eso no es así. Yo creo que al revés, el mercado lo que estaba inflado es en esa época, probablemente. Entonces, no sé cómo decirte, si es que, por ejemplo, el mercado financiero, que es tan transparente, pues si dices, oye, si es que Telefónica vale 4, pues es que valía 18. Bueno, pues a nadie se le ocurre decir yo te las vendo a 18 porque yo no necesito el dinero. Y si el dividendo ha bajado un 80%, como ha bajado, pues no puedes reclamarle y decir, oye, que me lo suban a 2 euros al año que pagaban hace 10 años de dividendo fijo y además comprometido y tal. Ahora pues pagan lo que les dejan o pueden, ¿no? ¿Por qué? Porque los beneficios han bajado. Entonces, en los temas locales están muy mal. ¿Por qué? Por todos los factores sociológicos. Hay mucho centro comercial en Zaragoza, más de promedio que en el resto de España. Los hábitos de compra con el tema de Internet han cambiado muchísimo y por mucho que les queramos apoyar, pues desde el ayuntamiento o la cámara o quien sea, con ofertas, con tal, no es tan sencillo. El problema es, o bueno, ahora se ha hecho pues el tema de adaptar a viviendas, pero con unas condiciones que no va a cumplir mucha gente. Pero claro, el mercado es soberano y tenemos que conducirlo, porque también liberal a salvaje no podemos otorgarlo. Pero yo creo que si en Damas bajas un 50% el alquiler, lo alquilarías. Entonces tienes que elegir o dejarlo un año y medio vacío o cobrar una renta más ajustada, sí, y dejarlo año y medio vacío, que es el año y medio que te das cuenta de que lo tienes que bajar. Claro. La mayoría de las veces. Entonces dices, resulta que además para recuperar todo ese año y medio que lo has tenido ocioso, tendrías que recuperar no al precio que pones, sino más alto todavía, porque es que si no
Pero, y además, igual tienes otro 200 metros más allá que te pagan más, pero estás corriendo el riesgo de que si esa zona cae en una dinámica negativa, joroba, en los barrios se han ido calles enteras a freír espárragos por eso mismo, porque si no hay ambiente, que dicen en Huesca, pues es que se van. O sea, si no montas negocios y que atraes a la gente para que haya un flujo, porque sepa que hay 5 tiendas de lo que sea en esa misma calle, pues si solo hay una, dice, pues me voy al centro. ¿Y las oficinas están en la misma dinámica? Las oficinas están allí. Yo entiendo que aquí todavía no ha llegado, pero ya en el gran mercado inmobiliario de oficinas en Estados Unidos, países avanzados, está la amenaza del teletrabajo, de un cambio de paradigma en las oficinas. Aquí todavía no ha llegado. Los de Calibo están allí muy atentos a ver cómo evoluciona este mercado. Sí. A ver qué pasa, sí. Lo que pasa es que claro, ahí estamos ahora con el tema del precisamente el teletrabajo y todos estos sistemas nuevos de trabajo, ya dudando. Claro, claro. Altura, planta calle, unos a la altura que no hace falta que los vea nadie, otros, es decir, que es muy complicado. Otros a su casa y otros a trabajar en la oficina. Que además son decisiones que tomas ahora y que te condicionan durante un montón de tiempo, ¿no? No hay muy poca flexibilidad. Muy poca, no se puede cambiar de, que no quería esto. Sí, la verdad es que también las oficinas, a ver, en un edificio donde hay oficinas y pisos, el precio de la oficina vale como el 50% menos el metro cuadrado, más o menos. Sí, aunque los alquileres en esto sí que son más altos, porque pues para una empresa lo puedes alquilar a 15 o 20 euros el metro cuadrado y en un piso a 6 o 7, ¿vale? Pero, claro, nadie invierte en oficinas y no los va a tener vacías. O sea que, pero claro, yo la parte positiva que digo de toda esta zona es que, joder, cuando tenemos gente que de 200 metros se quiere pasar a 100, bueno, pues igual alquilamos las de 100. O sea, quiero decir que se van a más pequeñas o tal, pero normalmente se necesita algo de esto. Lo que pasa que en estos momentos hay más oferta que demanda. Hay los despachos, pues también la Ciudad de la Justicia se fue al Aztur, o sea, se fue a la Expo, entonces pues toda la calle Alfonso alrededores pues han quedado allí, pues incluso Independencia, o no se pueden pedir las rentas que se pedían antes. Entonces hay como una ralentización, pero vuelvo un poco al tema de los locales, o sea, si quieres ser un propietario que quieres tener tus activos en renta, lo que tienes que adoptarte es el mercado, y cuando venga otro dentro de 4 años que se te ha quedado libre, pues mira, sabes si puedes sacar un poco más, pero lo que no es eficiente es tenerlos vacíos. No sé si también hay un número significativo de gente como para llamarlo fenómeno, pero yo entiendo que también habrá habido cambios de uso de viviendas dedicadas al alquiler temporal, a IBNB, etcétera, que es que en esta temporada han vuelto al mercado estable de alquiler. Sí, sobre todo en las grandes ciudades. Aquí ha ocurrido, no había tanto. Yo la pena que me da es los innovadores o esto que han hecho edificios enteros con una inversión para hacer Erasmus o para hacer vacacional o sea, de corta estancia, y joder, se han pillado los dedos en mitad de justo nada más invertirlo, ¿verdad? Porque otra cosa es que especules con que voy a sacar un 40 o 50% más alquilándolo. Sí, es que esto ha venido en la cresta de la burbuja del alquiler vacacional ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues un inversor normal con recursos propios más altos que ajenos, pues puede remodelar y decir, bueno, pues lo alquilo a 600 euros en vez de a 1.000, pero bueno, también la fiscalidad es mejor y tal, ¿no? Entonces, pero las empresas que se habían creado a todo eso es una pena que les afecte, ¿no? A los gestores de esos tipos de inmuebles y al que haya hecho una inversión ad hoc, ¿sabes? Es un poco pena. Bueno, estamos haciendo un gran repaso de cómo se ve esto. Bueno, pasando por encima de muchos temas, llevamos ya prácticamente la hora de conversación que nos emplazamos, porque normalmente las conversaciones durarían más. Yo te voy a hacer una última pregunta y luego ya si acaso le doy paso a Miguel por si te quiere hacer también una última pregunta. Yo te voy a preguntar por el futuro, por tendencias. O sea, me da la sensación de que todo lo que has estado contando, y has contado muchas novedades relacionadas con una coyuntura muy particular que estamos viviendo, de alguna forma se apalancan en un sector
en el que no va a haber grandes, no está sujeto a grandes cambios. Has hablado de la dinámica de la renta, del precio, de no sé qué, como gran compensadora, pero nuevos usos, nuevas fórmulas, nuevas propuestas de aportación de valor alrededor de vuestra profesión. O sea, ¿cómo será la profesión? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo será el mundo de las necesidades de la gente de vivienda dentro de unos años en función de la pandemia pasará? Pero el tema de la digitalización, la globalización, gente entrando, viniendo, nuevas fórmulas de transporte, el teletrabajo. ¿Qué panorama cabe ver cuando te asomas a una ventana allí mágica del tiempo en vuestro sector? Bueno, desde el punto de vista técnico, es decir, desde el punto de vista del habitacional, yo creo que vamos a una tendencia de muchísima más eficiencia energética, de uso de incluso pues de uso de las placas solares o de autoconsumos, mucha versatilidad en la obra nueva de acabados para adaptándose a cada persona, a cada familia en su elección de cómo distribuir la vivienda, etcétera, ¿vale? Entonces yo creo que ahí vamos hacia mejor en el sentido de la eficiencia, del bajo consumo, de menos consumo energético y de tener muchas más calidades y más como más parte de urbanización o de uso de las terrazas, etcétera, para más calidad. Quiere decir una gran fuerza transformadora del parque de edificios ya construidos. Sí, y de los construidos y de los por construir, ¿vale? De los construidos habrá muchísima inversión en remodelación para ese tema también. Y de los por construir y una tendencia de adaptación a ese entorno. Y en la profesión lo veo con mucha más nebulosa, ¿no? Yo creo que el valor añadido y la negociación va a estar intrínseco. Nosotros decimos en una máxima también de que tenemos un tercio de personas fans, un tercio de indecisos y un tercio que nunca trabajarán con agencias, ¿vale? Pues este tercio lo voy a dejar siempre igual porque no hay manera de convencerle de que aportamos valor. Entonces, el tercio del medio, es decir, las personas que dicen, hombre, a mí si me demuestran que me van a hacer algo más de lo que yo puedo hacer, pues igual estoy capacitado. Y ahí es nuestro reto de demostrar. Entonces, yo creo que va a ser sine die, o sea, toda la vida será cómo nos adoptamos la tecnología, el marketing, la negociación, para que usted esté convencido de que hay que confiar en alguien, en un profesional. Y siempre lo decimos, confía en un profesional cuando tiene un pleito, cuando tiene un problema, cuando tiene un problema de salud, cuando tiene un problema de seguros. ¿Confiamos en los profesionales o no somos autónomos en eso? Y en la operación más gorda de tu vida vas a ser tan autónomo. Yo no digo que no seamos todos no autónomos, pero muchísima gente tendría que decir, joder, pues si merece la pena tener Entonces, el futuro será más tecnológico, las agencias más modernas, más colaborativas, lo que hemos hecho de Aportalia, pues yo creo que irá más, habrá mucha más formación, muchísima, y en vez de ser de oportunistas y de ocultación, al revés, será de compartir información, de compartir en un ámbito más global, y los clientes, como por transparencia y por todo, también tendrán la elección de la gente que es barata pero da pocos servicios o la que cobra servicios pero da valor añadido, tendrá bastantes elementos de juicio como para comparar. Porque como lo haces tan pocas veces al año, tienes que... Claro, nosotros, ¿qué hacemos? Más del 50% de nuestras captaciones son de referidos, que llamamos. Es decir, de gente que ha tenido la experiencia con nosotros o despachos profesionales que saben que les vamos a hacer quedar bien. Toda esa bola es más del 50%. Entonces, eso va a seguir, vamos a seguir trabajando eso, pero claro, aportando que la gente verdaderamente vea que dice, joder, merece la pena prescribir a esta agencia. Es un poco, yo creo que por ahí va. Porque para el tercio de nunca jamás trabajaré con una agencia, allí cabría la posibilidad de diseñar servicios específicos dirigidos al mercado para aportarles clientes, marketing, documentación del piso, fotografía, tal. Es decir, algo de lo que hacéis sería vendible en pequeñas píldoras. Claro, esta gente lo que no quiere es pagar el 3% de claro. Pues yo opino que por ahí van las PropTechs y toda esta tecnología y toda esta masificación. Atacan ese. Claro, yo creo que a mí no
no me veo afectado. Me veo más que van por esas personas que dicen, joder, entonces por 1.200 euros igual sí que los contrato. Y entonces no creo que me estén tocando a mí mi parte de la tarta, porque yo creo que los que están convencidos de que merece trabajar con un profesional que les aporte valor. Miguel. Pues como doble especialista, es decir, en tema inmobiliario, pero él procede del mundo financiero, ¿qué opinas de qué va a pasar también con la distribución financiera de productos financieros, ¿no? Que en este momento, pues, si hay incertidumbre en algunos terrenos, pues en este yo creo que también, ¿no? ¿Y qué ves tú? ¿Qué pronosticas? Bueno, los economistas, sabes que siempre dicen que si lo supieran... Pero bueno, ¿qué ves en el futuro de la distribución de productos financieros, planes de pensiones y todo ese tipo de productos? Bueno, pues yo, desde el punto de vista de la distribución, yo creo que la red, la polarización es cada vez mayor. Yo creo que la tendencia de las grandes entidades es a disminuir su red física. Y eso hace que los agentes, los corredores, los agentes financieros van tomando cada vez más preponderancia a estilo sajón. Es decir, que hay grandes agentes inmobiliarios financieros en Londres que tienen más que cualquier oficina principal de Zaragoza en recursos, ¿vale? Entonces yo creo que hay una oportunidad. Donde hay una amenaza siempre hay una oportunidad, ¿no? Si sabes adaptarte a formarte, a tener garantías jurídicas y además poder ofrecer de varias entidades los productos, pues joder, el cliente también tiene que apreciar que en vez de solo vender un producto que me va a hacer un estudio y me va a decir que en este área es mejor el de esta entidad y en esta otra tal. Entonces esa independencia tiene que salir valor. Entonces yo auguro que la distribución por terceros en cualquier sector, incluso industrial o lo que sea, va a ir ganando, porque la gente lo que tiene es a estructuras cada vez más livianas y más pequeñas, más gasto variable y menos gasto fijo, y ahí estamos los grandes operadores de la intermediación que tenemos que tener cuota y ganárnoslo, creo yo. Bueno, pues que allí en esa, digamos, comercialización de terceros, la tecnología juega también, según qué sectores, un gran papel. Así es, así es. Así es, porque además en todos los sectores ahora tienes para simular con una rapidez, incluso nos han ofrecido también para valorar un piso en 5 segundos, te dan como de los portales la oferta que hay en tu barrio, etcétera, y te hacen una prevaloración de la oferta, no te dicen de tal, ¿no? Pero ya te ayudan a una herramienta o a un lead, conseguir a alguien que esté interesado y tú luego ya tienes que profesionalizarlo. Pero desde luego la tecnología y digitalización, eso desde luego va a ir creciendo absolutamente. Yo tengo un amigo que es matemático, estadístico, se ha especializado en temas de análisis de datos, de Big Data, etcétera. Ha pasado por varios sectores, ha sido analista en algún e-commerce, de tendencias, de tal, de precios, de tal, y lleva unos años teletrabajando desde Zaragoza para un gran cliente inmobiliario, inversor y tal, pues trabajando en análisis precisamente de datos de este tipo. Fíjate, pues sí, porque las grandes empresas necesitan anticipación como la tendencia o la evaluación del precio muy... Sí, tú hablabas antes de una correlación entre el precio, la venta de viviendas y el paro. Es una correlación muy evidente y muy tal, pero ajustes finos que otras variables influyen, como no, qué tal, pues joder, esto para tomar decisiones. Amancio Ortega, supongo que tendrá... que tendrá su equipo. Sí, algo de esto en Pontegadea para... Actuarios, equipo de actuarios. Sí, ahí tendrá varios para ver cómo está el mercado. Lo que pasa es que ellos estuvimos hace ya algún tiempo con el director de comunicación de Pontegadea, decisiones de inversión inmobiliarias de este hombre tienen que tener, además, pasar el filtro de la reputación. O sea, no puede ser que esté echado a no sé quién, o que tal, o que no sé qué empresa de no sé qué tipo está en un edificio de este hombre, porque se le echa allí la marabunta, que vamos. Sí, tenemos que tener cuidado. Bueno, José Ángel, hemos estado muy a gusto, ha sido una gran conversación. Lástima que no hayamos podido sonreír de tu sonrisa completa por la mascarilla. Igual tenemos que repetirla cuando nos libremos de esta maldición. Bueno, hemos aprendido mucho del sector. Es que eres un generoso compartiendo
información, datos de tu empresa, del sector, bueno, oye, no te aburres. A mí me llamó la atención la serenidad, es decir, eso que hablabas, que lo has dicho ya alguna vez, que se ve que es el trasfondo. Claro, es que sois una empresa grande donde cada uno tiene su papel y el papel del director, del gerente, pues es esto, pues son los contactos, es ver no sé qué, es las relaciones, es la gestión, la coordinación, pero no estar ahí el día a día que le tengo que ir a enseñar un piso tal. Eso da una serenidad y una capacidad, digamos, de reposada de análisis y de reflexión que viene muy bien para las empresas. Yo lo creo. Muy bien, pues gracias a vosotros por la invitación. Miguel, Y he estado muy a gracias a gusto. los que nos habéis visto. Pues nos vemos en la siguiente. Gracias.